Hay dos grandes retos en el futuro inmediato. Principalmente son los cambios climáticos que van a ocasionar, que ya están ocasionando, que aparecen huracanes, sequías, inundaciones, se desplaza el ciclo natural, quiere decir que los campesinos ya no saben qué día sembrar, porque las temporadas de lluvias ya no son temporadas de lluvias, la temporada de seca ya no es temporada de seca, y desde luego empiezan a aparecer muchas enfermedades y plagas nuevas. Las plagas se están desplazando conforme se desplaza el ciclo climático, conforme se desplaza, digamos, la temperatura, aumenta la temperatura, aumenta la sequedad, aumenta la humedad, y entonces con ella también se desplazan las plagas y enfermedades de otras regiones. El problema es que cuando una plaga y enfermedad llega a una región nueva, viene como una plaga y enfermedad desadaptada. Quiere decir que ataca con mucho mayor ferocidad porque todavía no viene acompañada de organismos benéficos que pudieran controlar esta plaga o esta enfermedad. El primer reto son los cambios climáticos y el segundo reto más importante es la seguridad alimenticia o alimentaria. Muchos gobiernos están apelando al comercio internacional, quiere decir, piensan que si en un lado del planeta faltan granos, el otro lado del planeta puede proveérselos, pero en las épocas de transición climática como la que estamos viviendo va a ser realmente bastante más difícil satisfacer toda la alimentación para todo el planeta. Esa es la realidad. Existen dos grandes corrientes que proponen solución a este problema. La primera corriente, que está, digamos, apegada a la corriente de los agrotóxicos, promueve cultivos transgénicos como una posible solución al hambre del planeta. Y la otra corriente orgánica, ecológica, promueve cultivos ecológicos. El gran peligro de la primera corriente es que los cultivos transgénicos no solamente limitan su transgenicidad al propio cultivo, a la propia planta, sino que la desparraman entre todos los microorganismos y organismos circundantes. Quiere decir que tienen la capacidad de dispersar esta transgenicidad o transgenizar a otros cultivos. Además, no está comprobado con total certeza que pueden producir más que los productos tradicionales orgánicos, y tampoco está comprobado que tengan la capacidad de enfrentar los grandes cambios climáticos que están por venir. Cultivos transgénicos y pueden provocar algunos cambios muy difíciles de predecir, muy difíciles de controlar, porque una vez que se libere el gen transgénico, una vez que se libere esta transgenicidad en el medio ambiente, es prácticamente imposible pararla. Y entonces los productores orgánicos están promoviendo la agricultura sustentable, ecológica, como una posibilidad de satisfacer, alimentar a la humanidad. Desde luego son muy criticados porque se supone que los productores orgánicos tienen poca capacidad de producir en gran masa en forma de monocultivos. Y de hecho la propuesta de la agricultura orgánica no está encaminada a restablecer grandes plantíos o grandes áreas de monocultivos, sino restablecer la capacidad del ser humano de producir su propia comida en espacios mínimos, en espacios donde el ser humano puede controlar la producción. Esa pequeña producción hormiga pudiera satisfacer una gran parte del mercado. Brasil, por ejemplo, dedicó grandes recursos para desarrollar la agricultura familiar, quiere decir la agricultura de pequeña escala. Gente que tiene su patio, que tiene 100 metros, 200 metros, 1 hectárea, máximo 2 hectáreas. Ellos producen una gran cantidad, la gran mayoría de la producción del gigante agrícola brasileño se realiza en estos pequeños predios. Por ejemplo, en Rusia el 60% de la producción de frutas y verduras se realiza en pequeños predios, en las dachas, en los pequeños predios que tienen la población
población urbana en el campo, que ellos mismos lo atienden, producen manzanas, hortalizas, frutas, todo tipo de verdura. Parte la consumen y parte la comercializan en los mercados sobre ruedas. Tenemos por lo menos dos ejemplos que sí se pueden, dos ejemplos de dos regímenes bastante diferentes, políticamente y económicamente diferentes, pero nos enfrentamos con un gran problema, porque la mayoría de la población urbana ya desconoce cómo sembrar, cómo cosechar, cómo cultivar, cómo combatir las plagas y cómo hacerlo de manera sustentable. Para implementar el gran cambio de la producción orgánica que pudiera satisfacer el hambre del mundo, debe ser acompañado por un paquete muy importante de capacitación. Esa es la condición para que este programa realmente marche y realmente tenga un resultado comparable con la agricultura basada en el uso de los agrotóxicos, o con la agricultura mecanizada, o con la agricultura convencional. Para los tiempos que vienen será muy importante que la población aprenda a utilizar las plantas nativas, las plantas que crecen en su alrededor, cómo utilizarlos como insecticidas naturales, como fungicidas, bactericidas naturales, cómo realizar sus propios fertilizantes sin la necesidad de recurrir al petróleo, cómo aprovechar y lograr un equilibrio en un pequeño predio y cómo autoabastecerse de frutas y verduras ecológicas, sanas, sin contaminación y sobre todo con un pequeñísimo costo. Podríamos decir que la desnutrición en el mundo no solamente se debe a los desequilibrios económicos o a la desigualdad económica, principalmente se debe a la desigualdad de conocimiento. Si yo vivo en un lugar donde hay plantas que puedo aprovechar, pero yo ignoro que se pueden utilizar, entonces simplemente para mí son malas hierbas, las voy a pisar y las voy a destruir y no me va a interesar. Pero si yo reconozco su valor, sé cómo lo puedo utilizar, entonces puedo utilizarlas no solamente para curarme, para mejorar mi alimentación, sino también para ayudar a mis cultivos. Los gobiernos en sus campañas contra la pobreza tratan de paliar, quiere decir, compran productos en el mercado y los inyectan a las áreas pobres, pero en realidad harían mucho mejor y sería mucho más barato y mucho más efectivo enseñar a la población que vive en condiciones precarias, producir su propia comida, producirla en las condiciones de pequeños predios, de pequeñas extensiones, incluso producirlos verticalmente sobre la pared o en tubos de plástico, buscar alguna manera de aprovechar los recipientes reciclados y abastecer, aunque sea una parte de la alimentación de frutas y verduras por este lado, no por adquisición, no por paquetes, no por paliación económica, sino principalmente por adquirir un nuevo conocimiento y reinsertarlo en el ambiente urbano. ¿Por qué en el ambiente urbano? Porque la inmensa mayoría de la población mundial vive en el ambiente urbano y esta tendencia imparable se está aumentando, se está acrecentando cada vez más. Y entonces precisamente para esta población urbana que está desligada, que está desconectada de su origen rural, que se olvidó de sus capacidades de producir su propia comida, con los cambios climáticos es muy probable que no vamos a comer lo que estamos comiendo en la actualidad. Probablemente surgirán otro tipo de comidas que serán como una alternativa alimentaria. Podríamos buscar en el lado de las algas, podríamos buscar en el lado de los insectos. Probablemente vamos a cultivar cosas que no cultivamos en la actualidad y vamos a aprender cómo procesarlos, cómo prepararlos en una comida rica y cómo acostumbrarnos a esa nueva manera de alimentarnos y enfrentando los cambios climáticos. Otra de las líneas de investigación relacionadas con el cambio climático en la agricultura es la agricultura protegida. Quiere decir que en el futuro la agricultura protegida será mucho más frecuente que en la actualidad. Estamos hablando sobre invernaderos, sobre casas sombra, sobre ambientes que van a poder mitigar las condiciones extremas o cambiantes
que se están avecinando. Esto incluye desde luego la posibilidad de trabajar en invernaderos semienterados, quiere decir como una especie de hoyos que van a tener solamente una pequeña parte superior como un techito, pero en realidad van a estar enterados dentro del suelo para mitigar los extremos de la temperatura, los vientos, los huracanes y algunos otros eventos climáticos. También vamos a tener que aprender cómo contrarrestar los rayos ultravioletas, porque probablemente puede haber algún cambio en la radiación y en la intensidad de los rayos ultravioletas. Y entonces debemos de aprender cuáles son las plantas o cuáles son las sustancias naturales contenidas en las plantas, en los hongos, que nos pueden servir para filtros solares, que nos pueden servir para proteger no solamente nuestra piel, sino también la piel de nuestros cultivos, la epidermis de nuestras plantas. Porque las plantas, igual que nosotros, tienen, digamos, un límite de radiación que pueden recibir sin ser dañados, sin llegar al extremo de los preppers que están construyendo búnkers para sobrevivir los desastres climáticos en el futuro. Debemos de enfocar nuestras fuerzas para capacitar a la población urbana, para incrementar su capacidad de autoproducir su propia comida en condiciones de urbanidad y hacerlo de manera ecológica, sustentable, económicamente viable. Esa es la manera, esa es la vía en que podemos eliminar una buena parte de la pobreza y la desigualdad en el mundo.